Ahora hablamos de economía aquí en Directo América en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañero Jorge Hurtado. Jorge, bienvenido. Vamos a iniciar en Estados Unidos porque se conoció el dato de cifras de ofertas de empleo. Los empresarios, Valentina, ahí anunciaron menos puestos de trabajo en mayo y esto se podría interpretar como una señal de debilitamiento de la economía, aunque las ofertas aún están por encima de lo histórico. En ese país existen 11,3 millones de ofertas de empleo a finales de mayo, según informó el Departamento del Trabajo, una cifra que es superior a los casi 11,7 millones reportados en abril. Pero pese a la reducción de vacantes, hay casi 2 ofertas de empleo por cada desempleado. Un enorme giro al patrón histórico. Por ejemplo, antes de la pandemia siempre había más desempleados que puestos de trabajo disponibles. La economía vive un momento complejo en Estados Unidos. Por un lado, la inflación está afectando los presupuestos familiares, obligando a los consumidores a gastar mucho menos y el crecimiento se está debilitando. Esto despierta temores de una posible recesión económica, pero las empresas continúan luchando por contratar personal y la demanda es fuerte en los servicios relacionados con los viajes y el entretenimiento. Los economistas siguen de cerca las cifras de las vacantes de trabajo en busca de indicios de que el mercado laboral se esté enfriando, lo que podría reducir la inflación, que esté en su nivel más alto en 40 años. Así es, Jorge, y nos quedamos en Estados Unidos porque se conoció la minuta de la última reunión de la Reserva Federal. El Banco Central estadounidense no descarta nuevas subidas de los tipos de interés mayores, inclusive a las que ya han aprobado en sus últimas reuniones para contener esta inflación. La última vez que los banqueros se reunieron acordaron una subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos, la más alta en 28 años. Pero las actas muestran que los gobernadores reconocieron que habrá que estudiar aumentos más elevados si es necesario. Pero nos preguntamos qué son estas tasas de interés y por qué hablamos tanto de ellas acá en economía. Bueno, las tasas de interés es el monto que los bancos centrales de cada país cobran a las entidades financieras por prestarles dinero. Cuando los precios suben, la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, que es la entidad financiera de ese país, busca desacelerar la economía, subiendo los tipos de interés o haciendo más caro obtener los préstamos. La idea es que las personas compren menos, usen menos sus tarjetas de crédito y pidan mucho menos préstamos para casas o carros, simplemente porque es más costoso que obtengan estos créditos con intereses altos. Al caer el consumo, se desacelera la economía y los precios teóricamente deberían de bajar. Pero si los precios bajan demasiado, se puede provocar una recesión y este es el mayor temor de los mercados bursátiles ahora mismo. Están en una delgada línea entre la inflación y la recesión. Bueno, hoy Naciones Unidas presentó las cifras del hambre a nivel global. Más de 800 millones de personas sufrieron hambre en el mundo por la pandemia. Esto dice el estudio de Naciones Unidas. Y no solo la pandemia, también la crisis climática provocó esta cifra. Según estimaciones de 5 agencias de la ONU que advirtieron de que si la situación continúa no se alcanzará el objetivo de eliminar el hambre cero para 2030. El informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, donde aún no se ven reflejados los efectos de la guerra en Ucrania, señala que la pandemia dejó al descubierto la fragilidad de los sistemas agroalimentarios y las desigualdades también. El hambre en el mundo aumentó en 2021 con alrededor de 2.300 millones de personas que tienen dificultades moderadas o graves para obtener lo suficiente para comer. La subnutrición siguió aumentando en 2021 y el informe estima que entre 702 y 828 millones de personas pasaron hambre el año pasado. El informe señala que el hambre siguió aumentando en África, Asia y América Latina en 2021, pero a un ritmo un poco más lento que entre 2019 y 2020. Bueno, y en Sri Lanka continúan las protestas antigubernamentales. Los manifestantes culpan al presidente Gotabaya Rajapaksa de la crisis económica. Las personas tienen semanas sufriendo escasez de combustible, electricidad, alimentos y otros artículos y los médicos afirman que ahora podría colapsarse también el sistema de salud. Las medidas adoptadas por Rajapaksa, como pedir ayuda financiera a India y China, no han logrado poner fin a la escasez y mucho menos a las protestas callejeras en todo el país en su contra. Ahora los ciudadanos dejaron sus vehículos en casa, optan por bicicleta para desplazarse y hacer su vida o intentar hacer su vida de forma cotidiana. Otra de las medidas que toman los ciudadanos también es cocinar con leña a falta de gas para cocina. La mala gestión económica y la pandemia del COVID-19 dejaron al país sin poder pagar las importaciones esenciales de alimentos, fertilizantes, medicinas y combustible debido a la grave escasez de dólares que todavía enfrenta ese país. Panorama bastante complejo. Jorge, a usted muchas gracias por esta ampliación económica. Ya continuamos aquí en Directo América con Directo A.